Expresidente Uribe, yo me hago la misma pregunta que usted. ¿Cuál verdad? Y es que escuchando al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP me hizo cuestionar, ¿será que la verdad es aquella que reposa en los silenciados? ¿O la que cuentan los grandes medios de comunicación? ¿O será aquella tal vez la que cuentan ustedes? Y me cuestiono esto, expresidente, porque para bien o para mal en esas declaraciones enlodaron a uno de los que fue vicepresidente suyo, Francisco Pacho Santos. Hubo reuniones varias con él, Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa, estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensa en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Bueno, yo me encargo de coordinar el trabajo diario de los redactores. Me encargo en una reunión que hacemos por la tarde de decidir qué va en primera página con mi tío y los subeditores. Y asimismo me encargo de cerrar el periódico, es decir, que toda la información vaya en las páginas que se destinaron, que se arme allá abajo en la Armada y que a las 7 de la noche, que es la hora de cierre de la edición Tierra, la que se va para afuera de Bogotá, esté cerrada, no haya ninguna página por llenar. Y eso es todo. Incluso si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Y es que así decía el discurso: el mando, no me cabe la menor duda, queda en manos de las ACCU y su jefe máximo, Carlos Castaño, y a decir verdad, es un estratega militar y político que les ha dado a las autodefensas, o paramilitarismo, como se les quiera llamar, un cariz completamente distinto del que antes tenían esos grupos en el Magdalena Medio o en el Llano. No nos equivoquemos, aquí hay una nueva organización que, si bien tuvo en su momento nexos, en muchos casos más de complacencia y de voltear la cara que de ayuda efectiva con las Fuerzas Armadas, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de 7 guerrilleros. Lo que contó Mancuso en la JEP me hizo cuestionar qué están haciendo los medios de comunicación. ¿Será cierto lo que dijo el presidente cuando denunció que los medios de ese entonces se habrían aliado con el paramilitarismo para, igual que Pacho Santos, legitimar el discurso de un enemigo interno? Y es que no me cabe en la cabeza que, sabiendo la importancia de estos hechos, de que se pueden esclarecer años de violencia y crueldad, los medios de comunicación se limiten a informar sobre una actriz que está comiendo una empanada. Y el problema no es la actriz o la empanada. Ellos tienen todo el derecho y toda la libertad de informar lo que quieran. El problema es que darle importancia a este tipo de hechos hace que perdamos el enfoque del periodismo: mostrar la verdad. Pero ahora lo entiendo todo, y tal como lo dijo Mancuso en la JEP, los medios de ese entonces se prestaron para difundir sus mensajes de odio y poder así justificar su sangriento y cruel actuar. Ahora lo entiendo. Ustedes no se quieren prestar para contar esa verdad. Que replicaban el discurso de la autodefensa, y esos discursos pues lógicamente que tienen un aspecto que llamamos, o que se da en llamar dentro de los conflictos los discursos de odio, y ahí entra la justificación de las acciones que ejecutábamos, el porqué de esas acciones, el enemigo que combatíamos, y se buscaba darle una presentación básicamente de acuerdo a la ideología y los objetivos políticos que teníamos como autodefensa. Esto se dio no solamente con Claudia Burizati, sino con diferentes periodistas, Antonio Sánchez, con algunos que escribieron libros. Yo tenía constante comunicación con diferentes periodistas. El Meridiano de Córdoba, por ejemplo, de William Salle, permanentemente me estaba llamando para que le diera informaciones, qué sucedía, si había un comunicado, que los privilegiara con los comunicados, y de hecho se enojaban conmigo en la prensa capitalina porque decían que estaba privilegiando un medio local sobre los medios nacionales que tenían mayor injerencia a todos estos temas. Ahora, con temas de comunicados de autodefensa, editoriales que serían de la autodefensa,
los mandábamos y los publicaban. Todo lo que pedíamos lo publicaban. Nunca escuché quizás un rechazo, por fuerte que fuese lo que estábamos escribiendo o diciendo, por parte de los medios de comunicación. Para que entendamos cómo eran estos discursos de odio, veamos esta entrevista al entonces jefe paramilitar Carlos Castaño. Una entrevista que se transmitió a todos los colombianos. Ser intolerante. No, de ninguna manera. Yo soy un hombre excesivamente tolerante. Yo lo que no puedo ser tolerante es con respecto a métodos atroces para transformar un país, con respecto a destrucción de pueblos, con respecto al secuestro de personas honestas para financiar una causa supuestamente justa. Yo soy tolerante, por el contrario. Está usted censuró usted hace unos minuticos las formas de lucha de la guerrilla que llega a un poblado, masacra, destruye la población, utiliza cilindros de gas. ¿No hacen lo mismo las autodefensas? Por ejemplo, lo que acaba de suceder, según se ha denunciado, en el Salao, en Ovejas, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Puede que tenga las mismas connotaciones, las mismas características, pero son cosas completamente diferentes. A mí me duele cosas como lo que se presenta en Bolívar, desde luego que sí. Yo quiero decirle incluso al país que mi ética no admite el asesinato. Es más, no concibe acabar con la vida de otra persona, sino en casos extremos de defensa propia. Pero dadas las condiciones en un conflicto irregular, es casi inevitable que mueran personas que se pueden registrar como civiles, pero que eran subversivos. Y es casi inevitable, mejor es inevitable, absolutamente, de que estas muertes no produzcan, que estas muertes produzcan un rechazo total de la población. Pero es que la opinión pública la hacemos con el corazón, con los sentimientos, no con la razón. Permítame contarle qué sucede allí. Está el comandante del Frente 37 de las FARC, el señor Martín Caballero, un hombre que ha hecho cualquier cantidad de pescas milagrosas en la vía a la costa. En los últimos 5 meses secuestró centenares de personas inocentes, atentados terroristas en estos pueblos con bombas, ha hecho cualquier cantidad en las ciudades de la costa caribe. Es una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla virtual. Está en la tarde y en la noche duermen como campesinos. Existen un día como guerrilla y al día siguiente son campesinos. Los campesinos se camuflan dentro de ese hecho, pretendían abandonar la zona de guerra como campesinos. Los 15 guerrilleros que habían acompañado al segundo comandante de este frente estaban con algunas escuadras nuestras cubriendo los caminos. Era perfectamente fácil identificar quiénes eran guerrilleros, quiénes no lo eran. Yo lamento que situaciones como estas se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, duras y fuertes y difícil que el país la entienda. No tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. Y entiendo por qué los grandes medios de comunicación se prestaron para esto. O bueno, no tanto los grandes medios, que ya al parecer respondían a un interés diferente que la verdad. Entiendo a los periodistas que ese entonces se prestaron para este tipo de actuar. Al parecer, ir en contravía era una amenaza. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos, cómplices del terrorismo. Y se convirtió simplemente en una exaltación al terrorismo. Eso no lo puede pagar la libertad de prensa. Cada vez que el gobierno ha dado la palabra, lo ha cumplido. Pero mire el señor Morris lo que nos hizo. Aprovechó de dos cosas, de su situación de periodista y de que el gobierno, por cumplir la palabra, suspendió operaciones en un área y fue e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías el pasado domingo. Eso no está bien. Pero yo quiero preguntar, ¿en qué momento, cuando el gobierno ha dado la palabra, no ha cumplido? Siempre la hemos cumplido. Y es que aquellos periodistas que iban en contravía y que tenían como bandera la verdad, o eran perseguidos, o eran amenazados, o eran asesinados, y todo con complicidad del Estado y su fuerza pública. Pero efectivamente las autodefensas actuamos contra
miembros, de personas que tenían que ver con el gremio del periodismo. Y me voy a remontar incluso mucho más allá, y tiene que ver con periodistas que de una u otra manera o atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos las autodefensas con la fuerza pública, con las instituciones del Estado. Y Jaime Rengifo, que usted nombró, Ravelo, que era periodista en la ciudad de Maicao, Guajira, denunciaba frecuentemente las relaciones entre las autodefensas y miembros de la fuerza pública. Entonces, esa fue una de las decisiones que se tomaron. El señor Cantillo, Gustavo Rafael Ruiz Cantillo, que era periodista de la emisora Radio Galeón de Santa Marta Magdalena, según se informa, el periodista había sido amenazado de muerte por las autodefensas, por las denuncias a través de la emisora en la cual laboraba, precisamente la acción de la autodefensa y los vínculos con fuerza pública. Y básicamente fue el mismo, el común denominador de esto. Hubo, por ejemplo, información que entregó el director que fue luego director de inteligencia del DAS, que fue José Miguel Narváez, por ejemplo, a Carlos Lozano Guillén, que fue director del semanario Voz. Esa información la suministró José Miguel Narváez. La de Jaime Garzón, también una parte de esa información la entregó José Miguel Narváez. Y así hay otros hechos que tienen relación con lo que usted me acaba de decir, que hoy me gustaría, si tengo la oportunidad de contarle a usted en audiencia privada, algunos de estos hechos que son importantes para ejemplificarlo, pero que son bastante delicados, honorable magistrado. Verá, la pregunta que yo me hice, se la traslado a usted. ¿Cuál es la verdad? ¿Será aquella que está en la boca de los silenciados, la que cuentan los grandes medios de comunicación, o la que cuentan ellos? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, y la voz de los que no tienen voz.